Hola, un saludo a mis amigos de la Red Nacional de Emergencia, quienes durante los últimos días han estado mandando sus consultas respecto del 911. Yo me encuentro en New Orleans, en Estados Unidos, he tenido una pasada por Chicago, después acá en New Orleans, pudiendo profundizar tanto en la operación, en la gestión de un 911, como también la tecnología disponible, porque como lo hemos dicho hace algunas semanas atrás, y no se olviden, hashtag un 911 para Chile, la verdad es que esto es algo que ya teniendo 45 años de experiencia en el mundo, con más de 10 911 en Latinoamérica, probablemente es algo que ya no solamente debemos considerar, sino que debemos también tener en cuenta que estamos atrasados, sobre todo para el nivel de desarrollo de nuestro país. Voy a tratar de ser lo más resumido posible, llegaron muchísimas preguntas, traté de consolidarlas en algunas de manera tal de no hacer este video tan extenso. Y lo primero tiene que ver con la pregunta que hicieron respecto de cómo se financia el 911. La verdad es que en un sistema federado va a variar, pero lo que implica acá en New Orleans es que hay un pequeño cobro que, dependiendo si es telefonía celular o telefonía fija, esto va a variar en términos de monto, pero estamos hablando de alrededor de $1 mensual, ¿ya? Este costo sin duda ayuda al financiamiento, pero debemos comprender que eso es algo que tiene que ver con algún análisis en materia de institucionalidad que uno pudiese hacer en Chile, pero que hoy día la verdad es que como está el sistema, podríamos pensar que no tiene por qué haber ningún cambio, aunque siempre la institucionalidad puede perfeccionarse y las formas de financiamiento, pero esto no sería una traba. Este es un buen ejemplo de cómo poder crecer y mejorar en el sistema en el futuro. Por otro lado, una de las preguntas recurrentes ha sido, ¿cierto?, si hay alguna ley que vaya en contra de las pitanzas. Esto es algo que de una u otra manera se aborda en cada uno de los estados, pero también debemos tener claras las expectativas. Quizás también aquí yo sumaría una pregunta. ¿La normativa de sanción elimina las pitanzas o las llamadas falsas, ya, o que no derivan finalmente en un llamado o un despliegue de emergencia? La verdad es que no las elimina. A nivel nacional, en los Estados Unidos, se estima que las llamadas falsas que no derivan en un despliegue de emergencia, por lo tanto, no estamos hablando solamente las pitanzas, probablemente ahí tendríamos que agregarle algún porcentaje, pero este promedio de llamadas falsas por error en el discado, por apretar mal el botón, porque un niño estaba jugando, miren, llega al 30%, no es un tema menor, ¿ya? Y por lo tanto, generar la expectativa de que esto que tanto nos gusta a nosotros de la mano dura vaya a eliminar las llamadas, no. Ahora, lo que pasa es que las llamadas falsas por error, las llamadas por pitanza, están debidamente cuantificadas y por lo tanto en el diseño de la carga, en el diseño del servicio, se contempla que la capacidad de recepción de llamadas debe incluir, entre otras cosas, este alto porcentaje de llamadas falsas, que claro, en Chile es bastante alto, pero acá solo en las que implica discado, un discado erróneo, etcétera, va al 30%. Cuando uno mira las estadísticas en Estados Unidos, la verdad es que estas llamadas pueden llegar falsas hasta los 60, 70% sin mayor problema, y en otros países es ser igual. Por lo tanto, debemos considerar que la existencia de llamadas falsas o erróneas o incluso pitanza no es razón, no es excusa para no tener un sistema eficiente desde el punto de vista del ingreso de las llamadas y la respuesta o gestión de las mismas. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la norma, existe, se castiga, en algunos lados se castiga más. Acá es relativamente progresivo, aunque ya hay muchos estados que establecen cierto lo que tiene que ver con multas cercanas a los $1000, la posibilidad de cárcel, pero insisto, lo que queda claro es que esto no elimina y siempre va a mantener un alto porcentaje las llamadas por error, pitanza, etc. Por otra parte, cada vez que hay ingreso de mayor telefonía móvil, también se hace dificultoso lo que tiene que ver con el tracking, la ubicación del teléfono y por lo tanto, sobre todo lo que estamos hablando de los prepagos, por ejemplo, lo que implica, entre otras cosas, entonces, la sanción. El bloqueo de las llamadas es algo que no está muy manejado hasta el día de hoy porque hay otras implicancias que no quiero alargarme, pero tiene que ver, entre otras cosas, con responsabilidades legales, con el tema de la libertad del uso de este tipo de aparatos y también lo que tiene que ver con que finalmente estos aparatos, sobre todo los que son de prepago, pasan de una mano a otra y por lo tanto se hace poco viable el manejo de
la sanción como una herramienta que permita tener la expectativa de que esto baje significativamente o baje a niveles de cercanos a cero. Y por lo tanto lo importante aquí es concentrarse que medida la cantidad de llamadas falsas, obviamente hay que entrar en un proceso de educación comunitaria, de corresponsabilidad social, de comprensión de la comunidad de la importancia de este tipo de líneas, pero ojo con las expectativas. Lo importante es tener una buena capacidad de recepción y canalización y gestión de las llamadas. ¿Cómo se maneja la sobrecarga de llamadas? Qué pregunta más difícil, porque la verdad es que pareciera que la sobrecarga de llamadas la tenemos tremendamente internalizada y tendemos a justificar que simplemente las llamadas no entren o no puedan entrar al sistema. La verdad es que acá en New Orleans les puedo señalar que en tráfico normal, en un día con emergencias como son todos los días, el 100% de las llamadas entra al sistema. Pero no solamente entra al sistema, sino que además, después de un par de rings, simplemente la llamada es contestada. Tanto es así que en la central del 911 existen dos relojes bastante grandes en pantallas importantes, una suerte de video wall, donde en el momento en que hay una llamada que no ha sido respondida, empieza a correr un cronómetro donde se mide el tiempo de espera. Yo les puedo señalar que estuve bastantes horas en el centro y no hubo ningún momento en el cual ese reloj corriera. Es decir, todas las llamadas no solamente entran, sino que se contestan de manera inmediata. Cuando ocurre una gran emergencia, también lo tiene estandarizado y normado. Y eso implica que cuando hay una gran emergencia, y ahí viene una congestión, pero es por un hecho puntual, específico, de gran dimensión, la verdad es que también tiene un estándar. Y es que la totalidad de las llamadas debe ingresar y el tiempo de espera tolerable es de 20 segundos. Cuando estamos frente a una gran catástrofe, el tiempo de tolerancia respecto de la espera de la llamada telefónica, es decir, cuando uno está hablando por teléfono y suena ring, 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 estamos hablando de que la tolerancia en grandes catástrofes es de 40 segundos acá en New Orleans. Es definitiva, si pudiésemos hablar de un call center, estamos hablando de que entra la totalidad de las llamadas y está diseñado para eso. ¿Qué tecnología se usa en la integración de las comunicaciones? Más bien, más que tecnología, si bien es cierto, están trabajando acá, voy a ser un poco tecnócrata, pero tiene que ver con el P25. Eso da lo mismo, no entremos en esas profundidades. Aquí lo importante es simplificar y masificar la información. Lo importante es que las comunicaciones están integradas, es decir, policía, bomberos, ambulancias, SWAT, o operaciones especiales, como se le llama a esa división, con diferentes otros organismos de emergencia, pueden comunicarse entre sí y por lo tanto hay integración de las comunicaciones y eso es fundamental al momento de comunicarse. Bueno, de hecho, el ejemplo del 911 es un ejemplo de integración e interoperabilidad de las comunicaciones y ese es un tema muy importante. Un principio de integración de las comunicaciones e interoperabilidad que ya tiene más de 40 años en gestión de emergencias como un principio fundamental en comunicaciones críticas y por lo tanto es un tema también bastante importante. Comprender que aquí no estamos reinventando la rueda, no estamos hablando de algo que no tenga historia, ni tampoco estamos hablando de una tecnología que sea de lo último, o un principio que sea de los últimos 5 años y que por lo tanto implica prácticamente estar corriendo detrás de los países más desarrollados. Aquí estamos hablando de algo bastante antiguo y que por lo tanto requiere de una u otra manera ser abordado desde los principios de integración e interoperabilidad y de ahí hacer la bajada a lo concreto, es decir, algo tan simple que la policía, que bomberos, que ambulancia, que una central de despacho sea capaz de interactuar con todos los organismos simultáneamente. Otro ejemplo de interoperabilidad es, por ejemplo, el sistema de despacho, donde hay un call taker, alguien que toma la llamada, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como el operador del 911, que contacta y entrega apoyo emocional, da directivas a la víctima. Otra de las preguntas tiene que ver sobre la geolocalización de las llamadas, sobre cómo se ubica cuando una persona llama. La verdad es que esto existe desde prácticamente el principio del 911 y que lo que busca es identificar el lugar, la persona que llama. Ahora, eso obviamente con la incorporación de la telefonía móvil se ha hecho un poco más complejo, pero la verdad es que ya ahí estamos hablando entonces hoy día ya no solo del 911, sino de lo que se llama NG o New Generation 911, los 911 de nueva generación, que implica, entre otras cosas, la incorporación o la consideración de estas tecnologías
dentro de los próximos años se espera que ya no solamente exista una geolocalización horizontal, que incluso se pretende que llegue a un distanciamiento no más allá de 50 metros en términos de margen de error, sino que también la incorporación de la geolocalización vertical, así como otros elementos muy importantes que tiene que ver el uso de los datos, con el uso de la posibilidad de acceder a una ficha médica al interior del teléfono, la posibilidad de acceder a la cámara del teléfono, una serie de elementos pero que ya son parte del desarrollo. Algunas de las cosas que están a modo de prototipo, otras que se espera que durante los próximos años ya esté listo para ser utilizado y aprovechando entonces las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las mayores dificultades que han enfrentado los desarrollos del 911? Es otra de las preguntas que ha sido habitual. La verdad es que no son diferentes a las que nosotros hemos enfrentado en Chile. Probablemente lo que hace la diferencia en realidad tiene que ver con que han sido capaces de superar y enfrentar estas resistencias. Como todo cambio implica resistencia, como todo cambio implica algunas trabas, implica también ese hecho de que una de las justificaciones que a veces yo he escuchado, que la verdad es que cae en el absurdo, es que bueno, por algo no se ha hecho y por lo tanto no lo intentemos. O en otro lado, no, es que esto no es posible, es que hay brecha económica, hay brecha tecnológica, o simplemente el poner por delante el cómo no se pueden hacer o el por qué no se pueden hacer las cosas. Y en eso, la verdad es que debemos señalar con claridad que es posible tener un 911, la tecnología está disponible, está al acceso nuestro y desde el punto de vista de la resistencia, por ejemplo, en el caso acá de New Orleans, que todavía las enfrenta porque están siempre en mejoramiento continuo, es algo que obviamente se caracteriza por ser permanente. Obviamente hay resistencias que ellos viven día a día. Hoy día están también en una transición hacia un nivel superior en términos de el centro del 911 y obviamente toda integración implica tener resistencia, entre otros, de las instituciones. Pero también a veces estas resistencias también están en la voluntad política de poder implementar algo que quizás técnicamente no es discutible. Pero la verdad es que, seamos honestos, aquí debemos partir porque esto sea parte de una agenda política, de una prioridad política clara, porque la verdad es que sin liderazgo, autoridad y voluntad no es posible generar no solamente este cambio, ningún otro cambio es posible. Y quizás ese es uno de los temas que también está pendiente. Por algo seguimos con un sistema de emergencia que no ha tenido cambios significativos hace 40 años y lo que contrasta, cierto, con el caso acá de New Orleans, donde hay claramente un antes y un después desde el punto de vista de las mejoras continuas en materia de emergencia respecto de lo que fue la catástrofe de Katrina. Otro de los elementos es que es importante comprender los desafíos que hay por delante, los desafíos que implica el 911. Como ya les decía, el tema de la incorporación de la telefonía móvil. Más del 70% de los llamados hoy día al 911 acá en New Orleans son, y a nivel nacional en general en los Estados Unidos, son desde telefonía móvil, y eso está estableciendo entonces nuevos desafíos en términos de geolocalización, de información al usuario, de ubicación, del movimiento, incluso, por ejemplo, de lo que va a venir probablemente es en términos de la investigación forense de un incidente a través, por ejemplo, del acceso a la información del acelerómetro que existe en un celular. En definitiva, tanto para salvar vidas, proteger vidas, como también para fines de investigación forense. La información que almacenan estos dispositivos hoy día es fundamental, y hoy día lo que se está trabajando entonces es en cómo un 911 accede a esta información para incrementar la protección y la posibilidad, ¿cierto?, de salvar vidas entre la ciudadanía. Hay otros elementos que son también importantes en materia 911, que es el desarrollo del video inteligente. Eso ya es una realidad. Es decir, ya no tenemos el video wall con 50 pantallas de televisión viendo 50 cámaras. La verdad es que hoy día la imagen se transforma en datos y ese dato es procesado, construye inteligencia, genera de una u otra manera modelos de predicción del delito,
en materia de integración de datos y en materia de video inteligente es sumamente interesante, sobre todo para lo que tiene que ver con eventos masivos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la identificación de un objeto sospechoso. Todo eso ya el observador en realidad ha pasado a ser reemplazado por alguien que administra inteligencia que es desarrollada por un sistema y por lo tanto eso se llama hoy día video inteligente. Algo muy interesante cuando pensamos que en Chile se está invirtiendo gran cantidad de dinero en cámara. Hoy día la cámara en sí misma, por sí sola, empieza a perder valor si es que no está acompañada de un procesamiento de la información, de la imagen que permite construir inteligencia. Tanto para la detección como también para la persecución en el caso del delito o la administración, por ejemplo, de grandes emergencias. Ahora, otro de los elementos que llegó a través de la Red Nacional de Emergencias y de las preguntas era si era viable un 911. Si había muchas trabas en el marco legal. Muchas de estas trabas que se ponen o que muchos de estos argumentos que se levantan tienen y que generan duda, tienen su base principalmente en la resistencia al cambio. Muchas veces estos argumentos lo que hacen es escudar resistencia precisamente a generar este cambio tan importante. La verdad es que desde el punto de vista institucional, a ver, tenemos números únicos, lo que pasa es que tenemos muchos. Tenemos logística, quizás insuficiente, y siempre sería bueno tener más, pero la verdad es que un sistema de número único al integrar genera sinergia y por lo tanto desde un punto de vista del mejoramiento continuo lo primero que impactaría es en una mejor administración. Hoy día tenemos muchos números, muchísimos, más de 20, sin contar solamente los básicos como los 1.3 algo, pensemos en los municipios solamente, los 1.4 como se llaman XX, que cada municipio hoy día está instalando. Tenemos demasiados números y eso sin duda dificulta la toma de decisión. Por lo tanto, tenemos números únicos. Lo que pasa es que tenemos números únicos, pero que tienen una mirada institucional. Hoy día lo que requerimos es un número único que tenga una mirada ciudadana y eso es parte de los elementos fundamentales de un 911. Por lo tanto, ojo con la resistencia al cambio y ojo cuando nos digan esto no se puede, porque muchas veces lo que oculta en realidad es o desconocimiento o en realidad oculta también la posibilidad de establecer un cambio o la resistencia al cambio. La verdad es que, claro, esto sería más complejo si no tuviéramos números, si no tuviéramos ambulancias, si no tuviéramos carros de bomba, si no tuviésemos policía, pero eso lo tenemos y por lo tanto hoy día el primer paso de este sistema es tener un sistema 911 que permita generar una integración, mayor orden, pero también otros elementos, promesas de servicio que son fundamentales. Hoy día tenemos promesas de servicio que están más orientadas al ámbito comercial que al ámbito de la seguridad pública y la verdad es que eso es un contrasentido respecto de las prioridades. ¿Por qué un 911 y no otro número? Es algo que también ha sido una de las materias de pregunta. La verdad es que más de 10 países en América Latina ya lo han incorporado. El año 2014 Venezuela lo incorporó como su número único y las autoridades, uno de los elementos que aludían era precisamente lo que tenía que ver con la integración en América Latina, la integración en el Mercosur. Precisamente, ustedes lo podrán googlear y van a ver que las autoridades venezolanas señalaban que incorporaban en 2014 este número 911 precisamente como forma de fortalecer la integración en el Mercosur. Ahora, competencias, otro de los elementos es las competencias profesionales de un operador. La verdad es que acá en New Orleans, por ejemplo, demora aproximadamente 3 meses. Ya ellos han ido pasando y han ido evolucionando desde operadores que pertenecían en su origen a una institución, a hoy día call takers, operadores que en realidad reciben el llamado, pero que no pertenecen a una institución, cuyo único foco son las personas y por lo tanto ellos sí pertenecen de una otra manera a este 911, cuyo único foco ya no es una institución operativa, sino que es administrar este llamado. Por otra parte están, como decía antes, los despachadores, pero en términos de competencia estamos hablando de una persona que ingresa 3 meses y en 3 meses está en condiciones de manejar o administrar por sí solo, sin un instructor al lado,
este llamado telefónico. Y ese es un tema importante respecto de ponerle tiempos concretos a el desarrollo de las competencias profesionales para un sistema como este, que además es un sistema que está en permanente cambio y permanente desarrollo. Los operadores del sistema preguntaban también si tenían que ser necesariamente de salud, de policía y de bomberos. La verdad es que en muchos lugares en Estados Unidos ocurre que quienes despachan, por ejemplo, para diferenciarlo de quien toma el llamado telefónico, quienes despachan pertenecen a la institución. Es decir, quien despacha salud recibe o se le deriva la información para el despacho de salud y así sucesivamente con policía y con bomberos. La tendencia hoy día es, entre comillas, uno podría decir, tener operadores multifuncionales. Es decir, hoy día, por ejemplo, New Orleans está avanzando precisamente hacia eso, hacia tener más bien operadores que sean capaces de generar el despacho completo. Y esa es la transición. Muchos están en esa transición y por lo tanto, si bien es cierto de algo que existe, que sean despachadores de sus propias instituciones, también debemos mirar el futuro y hacia dónde van las tendencias. Aquí estoy revisando otra de las preguntas que tenían que ver con las competencias de 911. Era una pregunta que se repetía harto, ¿ya? Desde el punto de vista del 911, su estructura, ¿son locales, son nacionales? Bueno, los sistemas modernos son desde la base hacia arriba y por lo tanto lo que buscan es establecer capacidades en los niveles locales. Los conceptos de seguridad y de emergencia y lo que es una emergencia en un lado no necesariamente es una emergencia en otro y por lo tanto la dimensión local es algo que es fundamental. Si bien es cierto, existe un número a nivel nacional, esto es como por ejemplo cuando llamamos a bomberos en Chile, si llamamos al 132 en Ñuñoa, ese llamado va a caer en el cuerpo de bomberos de Ñuñoa. Si tenemos un llamado en la comuna de Santiago o en el sector oriente, eso va a caer en la central del cuerpo de bomberos de Santiago y así sucesivamente en Magallanes, etcétera. Y por lo tanto no estamos hablando de algo muy diferente, estamos hablando principalmente de integración, no nos confundamos con eso. Y ahí es donde en el fondo estos 911, como en el caso de New Orleans, está orientado a satisfacer las necesidades de seguridad de una comunidad en particular, que es la comunidad de New Orleans, una localidad que tiene cerca de 400.000 habitantes. Y por lo tanto estamos hablando de que aquí la flexibilidad, la adaptabilidad, obviamente también son escalables, tiene que ver con esto desde la base hacia arriba. Por lo tanto, no estamos hablando de un modelo que aquí requiera, entre otras cosas, el establecimiento de un nivel centralizado, de un gran 911 a nivel nacional, y eso lo hace más factible, porque hace precisamente de que esto pueda ser algo progresivo en el tiempo y no necesariamente enfrentarnos a un cambio de la noche a la mañana. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? La verdad es que son varios, son reducción de tiempo, mayor eficiencia en el procesamiento de la llamada, la medición del proceso y la rendición de cuenta a la comunidad, también la responsabilidad política al haber una promesa política desde el punto de vista de los tiempos de respuesta, también disminución de la duplicidad de esfuerzo, normas, estándares, en definitiva, un servicio de mejor calidad para la comunidad y también promesas de servicio que en definitiva son capaces de ir midiendo entre la promesa, la expectativa y el cumplimiento real de esas expectativas. Y eso finalmente liderado desde el nivel político e implementado desde el nivel más bien operativo, táctico por parte de las instituciones especializadas. ¿Qué implica, entre otras cosas? Al final del día es mayor protección, mayor probabilidad de salvar vidas, mejor servicio por parte de una ciudad, por ejemplo, como en el caso de New Orleans. Y esas son en general las preguntas que llegaron. Espero haber respondido la mayor de ellas. Quizás hay algunas que dejé fuera, pero traté de incorporarlas en la respuesta. Esto es un poco lo que yo les puedo contar desde New Orleans, donde realmente ha sido una experiencia sumamente interesante con la gente del 911, con los servicios de emergencia, como SWAT, como policía, ambulancias, bomberos, etcétera. La verdad, una experiencia enriquecedora, sobre todo en materia de cambio y de mejoramiento continuo.
Y en ese sentido quiero terminar entonces este contacto enviándoles un gran saludo desde ya. No dejes de sumarte apoyando, difundiendo esta información y usando en redes sociales el hashtag 1911 para Chile. Un gran saludo a todos ustedes y en especial a nuestros amigos, mis amigos de la Red Nacional de Emergencia. Espero que les haya sido útil y que les sirva un poco también para poder difundir y argumentar ante sus familias, sus seres queridos, la importancia de esta iniciativa y que ojalá pronto tengamos un 911 para Chile. Un abrazo desde New Orleans, Estados Unidos. Chao, que estén bien.